quede en el medio. Hoy te vamos a enloquecer, Néstor, bienvenido. Absolutamente. Porque te pusimos acá en el medio para no dejarte escapar porque estás en deuda con nosotros. Sí, estoy en deuda con ustedes, lo sé perfectamente. Bueno. Tengo dos temas para hoy. Uno es la deuda que quedó pendiente de la última vez. Conversar sobre ese lugar terrorífico, ese lugar al que nadie quería pasar sin persignarse 40 veces y murmurar un Padre Nuestro. El Hueco de la Cruz. Ah, eso. Sí. ¿Qué ya era? Con ese nombre nomás ya. Huecos le llamaban en aquel tiempo, en el siglo XVIII, a los baldíos, a los lugares que a veces era una manzana entera, que había quedado sin distribuir o habían pensado hacer alguna cosa y quedaba trunca. Y entonces la gente lo usaba como basurero, qué sé yo. Uno de esos huecos quedó en el imaginario colectivo con un lugar espantoso. ¿Qué? Resulta que en el siglo XVIII, en una madrugada, encontraron en medio del basural a un hombre muerto. Que estaba muerto no cabía duda porque lo encontraron con una daga clavada en el pecho hasta el mango, así que muerto estabas. Ah, la pipetua. Muy sereno. Claro, nadie sabía quién era. Así que en esa época lo que se estilaba hacer en esos casos era que los oxígenos, es decir, la gente que moría violentamente, la enterraban en el mismo lugar donde la encontraban. Ay, no te puedo Y eso creer. hicieron, cavaron una fosa, lo tiraron al tipo adentro y le pusieron una cruz de hierro con una inscripción que decía: Ah, tiene todo este hombre. aquí mataron a un hombre con un acero muy cruel que el corazón le partió. Roguemos a Dios por él. Ah. Así se ganó el nombre de El Hueco de la Cruz. Y por un siglo y medio la gente no podía pasar por ahí sin temblar un poco, de día, de noche. Estoy loco, ya. Muy rápidamente, es una manzana entera, actualmente entre las calles Reconquista, Alzáibar, Buenos Aires y Zabala. ¿Y hay construcción ahora ahí? Claro, ahora sí hay construcción, pero no la hubo hasta la gente que vive ahí ahora se está enterando. Por eso, la gente que nos está mirando de ahí. No te imaginas. Te podrás imaginar que ese sitio se volvió rápidamente el lugar preferido de todos las almas en pena, los espectros de la zona. Llegaban dando alaridos, tumbos entre los montones de basura, arrastrando cadenas pesadísimas. Los testimonios son alucinantes. Claro, porque además era un basural. Claro. Era depósito de basura. Era, qué sé yo, era un lugar donde gente tiraba, era un lugar abandonado, digamos, ¿no? Entonces mucha gente tiraba basura porque viste que no había dónde. La cuestión es que el sitio se volvió terrible. Nos falta algún testimonio de vecinos que reconocían a algún difunto querido de ahí de la zona y lo veían dando tumbos como perdido, digamos, en el basural. Ese lugar recién empezó a reivindicarse un poco a mediados del siglo XIX, fíjate vos, cuando un vecino un poco más sensible se congració con el difunto de la Cruz y le hizo levantar una ermita y hasta le pagó unos pesos a los curas de la matriz para que fueran a bendecir. Los tipos fueron con inciensos, marcaron las esquinas, desparramaron agua bendita por todos lados y ahí bien. Se supone que hizo... Yo pienso en la gente que está viviendo ahí ahora, en la cooperativa de vivienda, juntando todo para irse a vivir a otro barrio. Llevamos tranquilidad. No, ya está bendecido. Hasta hay una cooperativa de viviendas en la Ciudad Vieja que se llama El Hueco de la Cruz. No está en ese lugar, digamos. No te puedo. Sí, señor, claro, como que no. Y es un lugar que quedó en el imaginario de la gente, aunque efectivamente mucha gente que vive en esa manzana no tiene ni idea. ¿Y nunca se supo quién era este hombre? Nunca se supo, no, y aquel tiempo tampoco se mataba mucho investigando. Si no importa ahora, imagínate. Exacto. Sí. Pero bueno, no me quería ir de acá y de esta charla con ustedes sin prestarle un poco de oídos a estas paredes que nos rodean hoy. Contanos. Y mirá qué tema les traigo, el agua. Ustedes saben que está en la tapa del libro, cualquiera que va a fundar una ciudad o un pueblo, alguna cosa, lo primero que busca es una fuente de agua y funda al lado. Pero este lugar era un sitio estratégico militar. Acá lo que importaba era poner murallas, gente, militar, qué sé yo, para parar a los portugueses que nos siguieran atropellando. Así que nadie pensó en el problema del agua.
resulta que el agua había que llevarla a Montevideo, un lugar lejísimo, como legua y pico, que se llamaba La Aguada. Y La Aguada es el barrio donde estamos ahora, aquí mismo. Resulta que en aquel tiempo La Aguada era un arenal, una playa enorme. La gente ni se imagina, pero el agua llegaba hasta donde ahora está la Avenida Graciada, la Avenida del Libertador. Wow. Eso era todo playa. Claro, eso era todo playa. Y un poco más al este estaba la zona donde había pozos surgentes, manantiales. Le llamaban a esa región chiquita, le llamaban los Pozos del Rey, para que nadie se los apropiara. Pozo del digamos, Rey. ¿no? Hay una Porque, calle. Claro, exactamente. De hecho, en el 1314 de esa calle, Pozos del Rey, los vecinos del barrio rescataron una casa que en el sótano todavía tiene uno de esos pozos surgentes, digamos, No te de donde puedo salía creer. toda el agua para Montevideo, fíjate vos. Así que los aguateros tenían que ir... O sea que hasta estaban ese fuera lugar. de las murallas. Estaban... Muy lejos de las murallas, lejísimos de las murallas. Los aguateros tenían que llenar tanques enormes de madera montados sobre carros con 12 bueyes y traer el agua lentamente bordeando toda la costa. Casi como digamos. ahora, vamos ¿Cómo a tener igual? que hacer. Sí, la pata y los bueyes. Una cosa así. Sacando los bueyes eran caballos, pero bueno. Exactamente. Qué La cuestión es fuerte, vos. que el carretón se paraba al lado del portón de San Pedro y mandaban los botijas a buscar el agua, digamos. Así que después se modernizaron un poco, empezaron a inventar carros más ágiles, tanques que iban como alforjas alrededor de los caballos para que pudieran entrar en la ciudad, porque si entraban con aquellos carretones se hundía todo, puente, casa, calle, todo. Qué maravilla. La cuestión es que así eran las cosas de difíciles. Imagínate que en aquel tiempo, nos quejamos ahora, en aquel tiempo el agua era un bien no preciado, carísimo. Sí. Por ejemplo, para que tengan una idea, en aquel caserío muy pobre, para bañarse, cosa que no pasaba muy frecuentemente, la familia tenía que llenar una tina con agua calentita, digamos, y se bañaba toda la familia ahí, en riguroso orden. Primero el padre de familia, después la madre, después los hijos, por orden de llegada, digamos. Ay, qué horrible, las familias grandes. Claro, pero si era la El hijo única número manera. 10. El hijo número 10 es un mugriento. Claro, pues. era tremendo el asunto. La cuestión es que eso y el hecho de que también de esta zona de la Aguada se llevaba toda la arena para las construcciones que empezaron a hacerse de material después. Claro, porque eso hizo que todo este lugar no se tenía empezara a sal. volver muy dinámico, es decir, se hizo un poblado, digamos. Se instalaron familias que tuvieron una historia muy rica, digamos, en este país. Los Valle, por ejemplo, ¿ya? Valle Carrió, por ejemplo, el padre de Lorenzo Valle, que fue presidente de la República, era el panadero de acá de la Aguada. Tomá. Lo que sería el bisabuelo de Valle Panadero. Ordóñez. Hoy no tuvimos visita de la panadería. No, Mirá Sí, vos, perdón. viste, te lo traje. Sí, gracias. Dale, genial. Acá estaba, por ejemplo, en la Aguada, por allá por Miguelete, Cerro Largo, Sí. etcétera, estaba la Quinta de las Albahacas. El lugar cheto, diríamos ahora, digamos, para ir a divertirse. Ahí había gastronomía de alto nivel, cenas al aire libre, Joda. música culta, como decían en aquel tiempo, Joda, digamos, ¿no? joda. Es decir, no candombe, ni ni tango. folclore, no, nada de eso. Era música de Culta. violín, arpa, flauta, Culta. y con eso se bailaba. Era el sitio romántico por excelencia para salir a pasear. Pero lo más importante que quiero contarles tiene que ver con que hubo muchísimos años en que las carretas que venían con las verduras y las frutas, qué sé yo, se apostaban en un enorme predio que era, le llamaban el mercado de las carretas o mercado de los frutos, y que abarcaba un espacio enorme, bastante sucio, bastante feo, ahí en las carretas, era muy desordenado, era peligroso, era un sitio, y ahí se comerciaba con las frutas y las verduras. Hasta que recién, hacia el siglo XX, digamos a finales del siglo XIX, con todo el proyecto de país, imagínate que en aquella época empezaba a descubrirse el tema de las bacterias, de los virus, de la relación de eso con las enfermedades. Entonces la higiene empezó a ser un asunto verdaderamente serio. En un proyecto de país, además industrial, hacía falta una clase obrera sana para que trabajara y produjera todos los bienes, digamos.
Así que se proyectó un edificio donde meter en condiciones mejores todo aquel mercado de las carretas. Ese edificio es estamos acá, se inauguró en 1913 y en su momento era el mercado más grande de América Latina y el arquitectónicamente más elaborado, porque siempre fueron galpones en todos lados, claro. Exactamente. Eso hizo que todo ese lugar siniestro del mercado de las carretas pudiera vaciarse y proyectarse ahí un edificio que sería el emblema del nuevo orden institucional, el Palacio Legislativo. Toda esa zona era lo que alguna vez fue Mercado de las Carretas y gracias a este edificio quedó vacío para que ahora haya una Plaza de los Mártires de Chicago y un Palacio Legislativo de esos como para decir, esto es una democracia, carajo. Tomá, pavo, muy bien. Bueno, Néstor. Y escuchá, entonces todo esto era una zona de servicio porque se llevaban el agua, llevaban la arena y llevaban las frutas y verduras. Exactamente, todo esto era una zona, una vía, por eso fue una vía de crecimiento de la ciudad fuera de las murallas. Cuando empezó a salir la ciudad nueva, como le llamaban, esto era un lugar, porque esto era en buena medida el camino a las estancias, decían. El que salía del portón de San Pedro hacia el norte era el camino que traspasaba los terrenos que eran propios del Cabildo de Montevideo. Claro. Por eso la línea que demarca esos terrenos de las estancias que estaban más afuera, no, era el camino de los propios, que ahora llamamos Boulevard Valle de Ordóñez, digamos. Pero era el camino de los propios. Y toda la ciudad empezó a crecer hacia allí también, digamos. Empezó a crecer por la costa, las familias más modestas, en particular. Los pobres. Por contrario. Barrensol y Palermo. En algún momento, creo que la próxima vamos a hablar un poco de eso. La costa y todo eso eran los lugares donde nadie quería ir a vivir. Imagínate que en una marea cualquiera, el agua entraba pero a borbotones, kilómetros para adentro. Entonces, pero ya arrancamos, es el mejor lugar la costa. Y bueno, pero en ese momento, hasta que no se hicieron obras de contención de la marea, eso era imposible, inhabitable, digamos. Ahí fueron las familias negras cuando empezó la abolición de la esclavitud, pero todavía no empezó la abolición de la pobreza. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Ahora, mirá dónde me fui al carajo. ¡Qué visión! No, estaba pensando en Piria, que lo primero que hizo fue la Rambla. Exacto. Para contener, para evidentemente. Completamente, y para poder tener disponibles todos esos terrenos para vendérselos justamente a las clases más modestas. ¡Ay, qué maravilla! ¡Gracias! Gracias. Lo aplaudimos. ¡Ay, además, tranquilo! Hoy estuviste acelerado. Hoy estuve acelerado. Porque quería yo te medalla y beso. Que nos alcanzara el tiempo y nos sobrara. Me encantó. Quiero antes de irnos, invitarlos. Dale. El mes que viene, el domingo 23 de julio, nos vamos a Nueva Albesia, a la Fiesta Nacional del Chocolate. Secretos del Chocolate y la colonia suiza, se llama La Aventura, que vamos a emprender. Y bueno, ya están abiertas las inscripciones. ¿Pero qué? ¿Más de un día? No. ¿Por el día? Desde la mañana. Porque si no hacemos el programa desde allá, el lunes 24. Claro, me paso el día entero comiendo chocolate. Leyendas de Nueva Albesia, historia del chocolate, historia de Suiza, qué sé yo, todo eso. Todo. Necesito chocolate. Está descompensando el compañero. JP, necesito chocolate. Bueno, Néstor, es un honor siempre tenerte acá. Nos ilustras y nos vamos como con lindas imágenes para pensar. Me encanta. Quiero ir a ver esa manzana del hueco de la cruz. Dale. Ya me dejaste envenenado. Estoy seguro de que media Ciudad Vieja va a salir a caminar. Hoy, si usted vive en la Ciudad Vieja, vamos todos al hueco de la cruz. Nosotros nos vamos a buscar